Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia. Iniciamos nuestro programa del Dios de cada día en este mes de abril, en este mes de preparación al mes de mayo, que también lo es en este tiempo de resurrección, pero también de preparación para ese mes dedicado a nuestra Madre la Virgen. Por eso este programa queremos hacerlo profundizando en la enseñanza de María. María nos transmite en ese lema, ¿no? En ese testamento que podemos resumir, que nos da en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga, ¿no? Ese es el testamento de María, ¿no? Es verdad que hay dos textos donde María interviene como madre, que sería este de Juan 2:5, haced lo que Él os diga, que sería como el testamento de María, y también esa hora suprema de Jesús en la cruz, que hemos estado meditando en esta Semana Santa, Semana de Pasión de amor, muerte de amor y resurrección de amor. Esa manifestación suprema de la hora de Cristo: mujer, aún no ha llegado mi hora, lo comentaremos, y Jesús manifiesta su última voluntad como maestro: ahí tienes a tu madre. La voluntad de Jesucristo es que se dirija a cada uno de nosotros para que acojamos a María como Madre nuestra, ¿no? Madre de Dios y Madre nuestra, lo tenemos en Juan 19, 25, 27. Bien, pues ahí tenemos dos textos donde María interviene como madre. Hoy nos vamos a fijar especialmente en el primero: hacer lo que Él os diga. Bien, San Ignacio de Loyola da por supuesto que María sería la primera que se le apareció Jesús resucitado. Sabemos que en sentido bíblico es María Magdalena, pero hay muchas cosas que no se han dicho, que no se han manifestado, pero que se han vivido, como dice creo que San Juan, y ahí entiende San Ignacio que por supuesto la primera que se le apareció a Jesús resucitado fue María, ¿no? La mejor discípula de Jesús en su pasión y muerte, como no iba a ser la primera que se le aparecía resucitado. María es mediadora en el mediador, a Cristo por María, no dejamos de repetirlo. Y para comprender la grandeza de lo que es vivir en unión de amor con Cristo, ser de Jesucristo, pues eso es ser cristiano, soy de Cristo, ¿no? Para comprender y valorar la grandeza de lo que estamos llamados a vivir, lo queremos vivir con María. María nos enseña a vivir con más autenticidad esa condición de cristianos, siendo nuestra madre. María acompaña a la Iglesia en su peregrinar y ciertamente, como dice también algún autor, la especial veneración a la Madre de Cristo es un fenómeno irresistible que domina toda la historia de la Iglesia. Esa veneración a María, ¿no? Durante la historia de la Iglesia, ¿cuántos cristianos así lo han tenido y así lo han vivido? También dice un tal Sori: la verdadera devoción, la de la tradición de la Iglesia, tiende esencialmente a la unión con Jesús, bajo la guía de María. A Jesús se va por medio de María. María es, por tanto, el camino hacia Jesucristo, que es camino, verdad y vida. La verdadera devoción. María nos lleva a Jesús. No podemos vivir a Jesús plenamente, nosotros los cristianos lo sabemos, vivir a Jesús plenamente es vivir a través de María. Bien, vivimos un tiempo de crisis, un tiempo de grandes retos y de grandes oportunidades, y nosotros lo queremos vivir en ese encuentro auténtico y personal con María. San Ignacio en sus ejercicios nos dice: participar del dolor con Cristo doloroso y de gozo con Cristo gozoso. María nos ayuda a vivirlo de verdad. Si hemos participado en esa Semana Santa
del dolor amoroso de Cristo, también en esta Pascua de 50 días que tenemos, estamos ahora en la octava, queremos participar del gozo de Cristo, desde ese encuentro personal y auténtico con María, un encuentro vivo, y eso es lo que queremos cultivar, también fruto de la resurrección. ¿Y eso cómo se hace? En un continuo trato, en una continua lectura del Evangelio. Ese Evangelio que nos lleva a mantener ese diálogo renovado con María. Por eso tenemos que habituarnos a hacer oración con la palabra de Dios. María ha sido escogida por Dios para realizar cosas grandes. Ella que es pequeña, se entiende pequeña en las manos del Señor. Pues Señor se vale de lo pequeño para hacer cosas grandes. María es la que dice que sí a todo lo que el Señor le propone. Y ese sí hace posible grandes cosas. Un plan de amor. También el Señor nos pide el sí de nuestro amor, para hacer un plan de amor, un proyecto de amor, para hacer una vida hermosa en tu vida, en tu propia vida y también en esta historia que nos toca vivir en ese tiempo actual. Vivir con significado, vivir en una ofrenda agradable a Dios, es vivir a la luz de la fe. Y María nos enseña a vivir a la luz de la fe. Ese misterio de la encarnación vivido desde María, ese misterio de la redención vivido desde María, para ser redentores con Cristo Redentor, como María. Dice Dante, dentro del vientre dentro del vientre que tuvo a Jesús, ardió en el amor. Ardió en el amor. María se mantiene en un amor ardiente. Ojalá también nosotros, recibiendo a Jesús con frecuencia, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, vivamos encendidos en ese amor para ser llama de amor viva, llama del amor de Dios en el mundo. Móstrate ese matren, San José de Cupertino, muestra que eres mi madre. Es un poco así, ese modo de reconocer el poder de Dios a través del poder de María. María participa plenamente del poder de Dios, del poder de Jesucristo, y es Jesucristo Salvador el que nos lleva a María de una forma más fácil. También María actúa en la acción del Señor. Dice San Agustín, María fue bienaventurada porque antes de dar a luz a su maestro lo llevó en su seno. María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Muchos aspectos podemos profundizar en María, ¿no? Bienaventurada, porque llevó al Señor en su seno, siendo su maestro. Dichosa porque escuchó la palabra y la cumplió, porque llevó en su seno el cuerpo de Cristo, más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Ojalá nosotros también vivamos esa continua referencia al Señor, por Cristo, con Él y en Él. Hacer las cosas por Cristo, hacer las cosas con Cristo, en unión de amor con Cristo. Vivir en el corazón del Señor para ser una presencia viva de Él. Bien, podemos resumir en 3 frases ese texto de las bodas de Caná y haremos la reflexión. Primero haremos la primera, después escucharemos un canto y después haremos las otras 2 que nos puedan servir también y aplicar a nuestra vida. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. ¿A ti y a mí qué? ¿Qué tengo que ver contigo? Le dice Jesús en las bodas de Caná. También esa frase desconcierta, la vamos a comentar. Y finalmente, hacer lo que Él os diga. Bien, comentamos la primera. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Bien, en San Juan, en el Evangelio de San Juan, Cristo, dice San Agustín, ha conservado hasta ahora el vino bueno, es decir, su Evangelio. ¿Cuál es el vino bueno? El Evangelio del Señor. Por eso, descubrir el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina, lo hemos dicho muchas veces, la Eucaristía sacia. La palabra nos lleva a la Eucaristía se vive con intensidad desde la palabra del Señor. El vino de Caná es un símbolo de la nueva ley de Cristo.
de su palabra reveladora, de su palabra salvadora. Y ese vino suministrado por Jesús sale del agua que se había echado en las 6 tinajas que servían para la purificación de los judíos. Era un agua ritual destinada a las abluciones prescritas por la ley de Moisés. Al lavarse las manos antes de comer, uno quedaba limpio de la impureza contraída por tocar los elementos impuros declarados por la legislación judía. Bien, pues la purificación no viene ya de las observancias de la ley mosaica, sino del Evangelio de Cristo, desde su palabra. ¿Cómo el Señor va a purificar? ¿Cómo el Señor va a llenar? ¿Cómo el Señor va a ir saciando nuestra vida? Desde la palabra a la Eucaristía. Cristo es la verdad. Es capaz de liberar a los discípulos de la esclavitud del pecado. Y el Señor quiere hacerlo con su palabra. Por eso orar la palabra, interiorizar la palabra, que la palabra actúe en nuestra vida. Y llenan las tinajas hasta los bordes. También el texto nos ayuda a descubrir esa abundancia que el Señor nos promete, esa plenitud y esa perfección que el Señor nos promete, si nosotros le seguimos a través de María, por María, con María, en María, para María, como dice San Luis María de Griñón de Montfort. Su palabra colma la medida. Como dice Juan, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la fidelidad vinieron por Cristo Jesús. Bien, vamos a escuchar una canción que nos ayude, pues eso, a descubrir este testamento de María, ¿no? Esta grandeza de María en su enseñanza, hacer lo que Él os diga. Servidor de tu reino con amor, entregaré la vida de tu amor, sacaré la energía para andar y darme cada día a la gente. Bien, también en las bodas de Caná hay como una frase que desconcierta a primera vista, ¿no? Jesús, ante esa propuesta de que Jesús actúe, ante la falta de vino, Jesús le contesta a su madre: ¿a ti y a mí qué? Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Bien, María estaba hablando de una necesidad y de una falta de vino. Jesús habla de una plenitud de amor que Él quiere ofrecer a través de su pasión, muerte y resurrección. Aún no ha llegado mi hora de darlo todo por todos. Juan va más allá. María no entiende. María va como presenta un poco a corta visión. Jesús alarga la visión. Es curioso la fe. Muchas veces la fe nos levanta la mirada para verla al modo de Dios, en una experiencia de amor. Bien, 15 veces en el Antiguo Testamento encontramos esta frase, y 5 veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza para cuando hay divergencias de puntos de vista entre dos personas, leve parcialmente o radicalmente. Y Jesús, con esta respuesta a su madre, le está diciendo que aún no ha sido la hora, no es la hora de su pasión, no ha llegado aún la hora de darlo todo. Esa plenitud aún tiene que venir. Cuando sea el momento, Él brillará con toda su fuerza.
esa muerte y resurrección en la cual hemos estado meditando toda esta Semana Santa y todo el tiempo cuaresmal. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El límite del amor es el amor sin límites. La cruz no es una exaltación del sufrimiento, es un amor que vence al sufrimiento. También nosotros, el Señor no quiere nuestro sufrimiento. Muchas veces nos escandaliza, tenemos miedo al sufrimiento. ¿Qué es lo que nos ha dado Jesucristo? Su amor. Para vencer al sufrimiento con amor. Y el sufrimiento, el amor que pasa por el sufrimiento, se engrandece, se purifica, se hace más puro. Lo hemos dicho muchas veces, un amor que no pasa por sufrimiento es un amor pobre. Un amor que pasa por el sufrimiento se engrandece. Y la persona está llamada a engrandecer su amor, también pasando por situaciones difíciles. Ojalá todo nos viniera fácil, pero en la vida son buenos y malos momentos, momentos de alegría, también momentos de pena, momentos de pasarlo mal. Bien, el Señor, ante unas realidades materiales que se le presentan, el Señor habla de unas realidades espirituales, porque a veces como que nos conformamos con las cosas materiales, y el Señor nos quiere llevar a las cosas espirituales. La falta de comprensión es habitual en San Juan. El Señor habla del sentido de su resurrección. Cuando hayáis elevado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Esa cruz que todos al mirar quedaron sanos, como la cruz de la serpiente de bronce en tiempos de Moisés, cuando eran picados por las serpientes, mirando esa serpiente de bronce quedaban sanados, ¿no? Pues también nosotros en esta nueva etapa del pueblo de Dios, en esa nueva etapa del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, nosotros cuando sentimos atacados, mordidos por el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, miramos a Jesucristo. Y es Jesucristo el que nos da la salvación y nos hace seguir adelante, venciendo las adversidades con la verdad del amor del Señor. Bien, después de hablar de ese tú en cambio has guardado bien lo bueno hasta ahora, y después de hablar a ti y a mí qué, vamos a hablar lo que queda de programa, de ese testamento espiritual, hacer lo que Él os diga, que María también nos presenta en relación con Jesús. Y una cosa es entender para amar, amar para entender. Ambos se necesitan. Nosotros amamos siempre, lo primero es el amor, y amando entendemos, y también hace falta que una profundización en entender para amar más. María ciertamente no comprende a su Hijo, pero se entrega por entero a la voluntad de Dios. No pone límite a su entrega a través de sus entendimientos, se entrega siempre, lo entienda o no. Ojalá también nosotros aprendamos de María, ¿no? Guardaba todas estas cosas en su corazón. María es una continua entrega a la voluntad de Dios, agradar al Señor en todo momento. Ojalá así sea nuestra vida, ¿no? Antes de establecer el pacto con Yahvé a los pies de la montaña sagrada, toda la asamblea de Israel, en tiempo de Moisés, toda la asamblea de Israel proclama, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Esta es la profesión de fidelidad, y que en palabras de María, con ese hace lo que nos diga, el autor San Juan está como poniendo lo que el pueblo de Israel hizo en esa montaña sagrada, haremos todo lo que el Señor ha dicho, pues María lo actualiza. Es esa profesión de fidelidad en una relación esponsal con el esposo, con Jesucristo esposo. Juan pone en labios de María las palabras que el pueblo de Israel pronunció en el Sinaí. Se identifican con la comunidad de Israel y la madre de Jesús. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, hacer lo que Él nos diga. Por eso también en estos días de Pascua potenciemos la fidelidad, la confianza y la esperanza del Señor a modo de María. En tu fidelidad yo seré fiel, en tu compasión yo seré compasión, en tu misericordia yo seré con misericordia. Y le dice Jesús, mujer. San Juan entiende en esta palabra esa personificación del antiguo de Israel, que ha llegado a los umbrales de la redención mesiánica. Es de la ley mosaica que trajo una declaración de fe por parte de Israel. María, la nueva ley de Cristo, trae total abandono de María a la voluntad de su Hijo, hacer lo que Él nos diga, total abandono a la voluntad de su Hijo. María dispone nuestros corazones para acoger la palabra del Señor.
Pues aprovechemos este tiempo de Pascua, este mes de abril preparatorio de este mes de mayo, para cultivar esa acogida adecuada de la palabra del Señor y entregarnos por entero como María lo hizo, para que el Señor siga haciendo en nuestra vida obras grandes. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia.